Cuando nosotros podemos entender más el mundo real, vamos a darnos cuenta de lo importante que es estar atentos a oír siempre la voz del Señor. La voz del Señor siempre se tiene que hacer mediante lo que nosotros podamos nosotros buscar y a la vez también en la manera en que nosotros vamos a crecer de una manera también poderosa. Hoy quiero hablarle del tema de la sincronización del cerebro que nos va a ayudar mucho a entender como líderes. ¿Por qué es importante sincronizarnos? Porque es importante estar trabajando en un equipo, no solo, sino a través de manada para ser más efectivo en todas las áreas que el Señor nos da. El tema sincronización tiene que ver mucho también con el liderazgo, porque si nosotros no aprendemos a trabajar en equipo y solamente estamos trabajando solo, vamos a tener muchos problemas, no solamente con el liderazgo, sino con las personas, con la gente, porque la gente necesita que sean un trabajo en equipo. Y ese trabajo de equipo demanda tiempo, demanda interés, sujeción, autoridad y estar, por supuesto, conectado mediante su buen espíritu. Sincronización del cerebro es el tema que vamos hoy a hablar al liderazgo para que usted entienda qué realmente es un liderazgo. Luego abrimos los micrófonos para si hay preguntas porque lo tengo un poco silenciado, ya que a veces entraban y activaban los micrófonos. Sincronización del cerebro. El cuerpo aprende antes que la mente. Aprendemos mucho más con el cuerpo que con la mente, porque el cuerpo nos está dando indicaciones de qué sucede también en el cuerpo y a la vez también en el mundo espiritual. Hoy le voy a enseñar un poco de neurología, neurociencia, pero sí nos va a ayudar mucho porque esto nos va a ayudar a entender más el mundo espiritual, porque todo se sincroniza. Ramón y Cajal, 1906. Él fue el padre de neurología, el cual él le colocó nombre como nombre a las neuronas. Y él en su biografía escribe lo siguiente: somos escultores de nuestra mente. Y él añade después, siempre y cuando nos propongamos en hacerlo. Lo que está diciendo Ramón y Cajal, padre de neurología, en que él dice que podemos cambiar de signo de nuestra mente, podemos cambiar actitudes de nuestra mente, cosas que están erradas o cosas que necesitamos más aprendizar. Ahí entonces nosotros podemos sincronizar algunas áreas en nuestra vida. Mucha gente piensa que el corazón es solamente una bomba de sangre, pero está muy alejado de lo que es la realidad. Para los antiguos egipcios, lo que hoy vamos a ver también del corazón, el corazón también era el órgano de la verdad. No solamente usted tiene un corazón, sino que usted tiene que estar sincronizado en el órgano de la verdad. Decir, hacer, pero siempre con la mayor lealtad. El corazón es capaz de decir la verdad. Como que muchas veces nosotros, cuando estamos equivocados, nosotros o cuando mentimos, el corazón inmediatamente se empieza a acelerar. El corazón y el cerebro trabajan juntos porque es una sincronización. Primeramente le voy a dar algunos datos para que pueda entender el tema de la sincronización, para que usted entienda que el cerebro, el corazón están sincronizados. El corazón y el cerebro trabajan juntos en la producción de una emoción. Entonces, cualquier emoción que nosotros hagamos, buena o mala, va a ir al cerebro o va a ir al corazón, que son órganos sincronizados, pero funcionan de manera diferente. De acuerdo con las investigaciones del Instituto Gerhard, el campo electromagnético provoca que el corazón humano hacia afuera pueda llegar a una distancia de 5 metros. Esto es importante, porque nosotros, el cuerpo tiene campos electromagnéticos, energía, y esto se puede sincronizar con otras personas también hasta 5 metros. Y eso es interesante porque así nosotros podemos entender que los campos electromagnéticos del cerebro es como un campo de electromagnetismo que se comunican entre sí por el electromagnetismo. Se asocian, es como un imán que se atraen. Entonces, los espíritus se buscan y se juntan. Eso también es un electromagnetismo al mundo espiritual. Así como el corazón o el cerebro se sincronizan y el cerebro se sincroniza con otro cerebro, en el mundo espiritual es lo mismo. Los espíritus se buscan y se juntan. El mentiroso se va a juntar siempre con el mentiroso.
el adúltero con el adúltero, el que hace división con el que hace división, el mujeriego con el mujeriego, el que roba con el que roba, y los santos con los santos, porque hay un electromagnetismo tanto en el mundo físico, en la materia, y también en lo que es el mundo espiritual. Este hombre es Ramón y Cajal, padre de neuronas, el creador de las neuronas. Por eso es que es importante que cuando él escribe que todo hombre puede ser escultor de su propia mente, eso está diciendo que nosotros podemos cambiar situaciones que están negativas en nuestra mente, las podemos cambiar. Hay personas que dicen, no, que yo no puedo, yo creo que no voy a avanzar, yo creo que no voy a seguir adelante, me cuesta el liderazgo, creo que no voy a poder. Podemos cambiar. Siempre y cuando nos propongamos en hacer algo, podemos cambiar estos designios y estas mentiras que coloca el enemigo. Porque todo, absolutamente todo, lo podemos en Cristo que Él nos fortalece. Entonces podemos cambiar designio, podemos cambiar lo que pensamos, podemos cambiar muchas áreas dentro de nosotros. Se puede aún también, se puede medir en laboratorio a través de la actividad electromagnética del cerebro y también se puede medir a través de la actividad electromagnética el intestino. Esto se comprobó también que el intestino como el cerebro interactúan como campos magnéticos que pueden ellos regular a quién. Esto está comprobado también científicamente que en el campo magnético el intestino es el que regula el campo electromagnético del cerebro. Y aquí lo que está diciendo es que están sincronizados. Por eso que el tema es la sincronización. Como también dentro del cerebro tenemos ondas alfa, que las ondas alfa son muy importantes. ¿Por qué? Porque a través de las ondas alfa el cerebro dispara cierto tipo de ondas electromagnéticas o eléctricas llamadas las alfa, que son ritmos lentos o ritmos rápidos. De ondas alfa a ritmo principalmente de 8 o 12 disparos por segundo. ¿Qué tiene que ver mucho esto con nosotros? En que las ondas alfa es cuando nosotros colocamos la atención en algo. Cuando tú le colocas la atención en algo o en alguien, tus ondas alfa se están disparando y por lo tanto los ritmos van a ser más entendibles, porque también hay alfa, hay ondas omega, alfa, y todo eso también está dentro del cerebro. Cada vez que tú leas la escritura y le coloques atención en lo que estás leyendo, las ondas alfa y comienzan a actuar. O cada vez que tú le coloques atención a una persona, las ondas alfa empiezan a hacer. Cada vez que todos los líderes colocan atención a un liderazgo, son las ondas alfa. En cambio, las omegas son muy diferentes. Tenemos que conectarnos a ondas alfas del cerebro. Eso se llama sincronización. Interesantemente que el Señor también nos habla a través de la Escritura que Él es el alfa y el omega, principio y fin. Pero interesante que todo comienza con alfa. Lo que está diciendo el Señor a través que Él es el alfa y el omega es que tú tienes que colocar la atención a Él. En que tú tienes que colocar la atención al liderazgo, que tú tienes que colocarle la atención en lo que tú estás trabajando, si es de alabanza, si es ministrar, si es orar por las personas, tú tienes que estar activada colocando la atención, importancia a lo que estás haciendo. Cuando hay una muerte cerebral, esto es importante porque nos va a entender más el punto que sucede con una persona en una muerte cerebral. Según el estudio realizado por Sam Parnia, la parte pensante del cerebro es lo último que deja de funcionar, lo que provocaría en que tenga una conciencia de su muerte. Mire qué interesante todo esto. Ahora, ¿cuál es lo que Dios hoy nos quiere enseñar? En que tenemos que estar sincronizados. Porque el cerebro es lo que coordina todo. Si tienes un cerebro con pensamiento negativo, no se va a sincronizar. Si tienes un pensamiento en tu cerebro con pensamiento hacia el líder, hacia la persona, hacia el guía, hacia el maestro, hacia el pastor o lo que está guiando, si hay una sincronización, entonces se va a hacer más fácil. Interesantemente, por eso es que el cerebro es la última parte motora que deja de funcionar. Esto se comprobó que cuando hay una muerte cerebral, incluso cuando hay una muerte física, el cerebro empieza a disparar ondas eléctricas que los médicos no entienden. Y cuando debería ser lo contrario, que debería apagarse el cerebro, pero más se dispara. ¿Por qué pasa eso? Porque al mundo espiritual, ellos pasan, el cuerpo pasa a otro espíritu, a otro ser, el ser espiritual, el ser real. Y ellos pueden ver desde la altura o de donde estén
al cuerpo de él que está en la camilla y que está muerto. Y ahí es tomado o por demonio o por ángeles. Ese es un tema más profundo. Entonces, siempre importante la sincronización. Tenemos una parte importante que se llama la parte frontal del cerebro. Esa parte frontal del cerebro nos ayuda mucho también, que ahí actúa glándula pineal. Un científico realizó una investigación donde se determinó que cuando una persona muere, tiene conciencia de lo que está pasando. Mire lo que se investigó, lo mismo que le decía anteriormente. O sea, cuando una persona muere, en esta área científica se ha comprobado que en neurociencia se comprobó que las personas pueden tener conciencia por la actividad neuronal que está sucediendo en ese momento. Y ellos saben lo que está sucediendo. Por eso que la parte frontal del cerebro empieza a enviar golpes eléctricos de una manera impresionante que los médicos no todos pueden entender lo que está sucediendo. Pero nosotros entendemos que ellos entran a un plano espiritual. Ahora, todo proviene por un pensamiento. Por eso que aquí entramos ya en el tema del liderazgo. El pecado proviene por un pensamiento, el pecado proviene por un deseo o también proviene por una información. Cual sea nuestra información que recibamos en el cerebro, se sincroniza con el corazón y a la vez también con el intestino, porque los tres trabajan, son un equipo. Está el diálogo, que son 200 a 300 palabras por minuto, el dialogismo. Ahí cuando uno habla con otra persona, su cerebro empieza a dialogar con otra persona, 200 a 300 palabras es lo que asimila el cerebro. Pero en el dialogismo es más peligroso, porque son de 1500, 2000 y más palabras por minuto. O sea, más pensamos pensando que hablando. Entonces, cuando tenemos un área de una herida, de un trauma, nos confronta nuestro dialogismo. Por eso es que muchas personas se sienten confrontadas por algo, porque algo no lo están haciendo bien. Y su misma conciencia les acusa. Y como su misma conciencia les acusa, no pueden mostrar lo que son. El cerebro. Hablamos más palabras en la mente que las habladas. ¿Cuán importante entonces el tener cuidado de esto? Porque nosotros tenemos que hablar. Principalmente un líder tiene que sanar las heridas. Líder que no habla, líder que se cierra por dentro, que no cuenta, va a tener un problema emocional consigo mismo, con los demás, porque no va a poder entender a los demás, porque él nunca dialoga, nunca habla su problema, sino todo lo hace un dialogismo por dentro, él, lo que él piensa, lo que él cree, y después en la noche muchas veces tampoco pueden dormir, porque no hablaron, porque no se desahogaron, porque no se dejaron ministrar. Toda herida que no se ministre, va a haber un problema tanto en el mundo espiritual. Por eso es que el cerebro percibe las cosas diferente. El cerebro no es que perciba las cosas instantáneamente. Tú eres consciente de una palabra, pero cuando yo te digo una palabra, hay 200 milisegundos que después de lo que yo dije, tú lo recibes. Miren qué interesante. Por eso yo le digo hoy una palabra. Ejemplo, cuando yo le digo atentos, no es que usted inmediatamente lo recibió, sino que pasaron 200 milisegundos en que yo digo atento, 200 milisegundos y usted lo entendió. Pero pareciera que fuera como todo rápido, pero no lo es, porque el cuerpo reacciona 100 milisegundos después de una palabra. Mire qué interesante todo eso. Todo eso nos indica en que a veces nosotros tenemos que entender y darnos el tiempo de un aprendizaje. El poder nosotros estar trabajando juntamente con estas áreas, porque el corazón se sincroniza con el cerebro. Todo corazón se va a sincronizar con el cerebro, trabajan juntos como un equipo. Así también el liderazgo no puede trabajar solo. El intestino, que son tres, mire interesante, somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Así también el cerebro, el corazón y el intestino son tres partes más importantes del cuerpo. Entonces las tres se tienen que sincronizar, estar trabajando en un equipo. El cerebro no puede decir el corazón no me sirve, o el corazón decir el intestino no me sirve, o el intestino decir yo no quiero más corazón ni cerebro. No, porque son un equipo, porque es dentro del ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Entonces el liderazgo no puede trabajar solo.
El liderazgo no puede decir, no, no me gusta el hermano, no me gusta cómo canta, no me gusta como ministra, no me gusta el líder. Tenemos que tratar de ser empáticos y sobrellevarnos las cargas unos con otros y también solucionar si hubieran roces dentro del liderazgo, porque también pueden haber roces. Ahora, escuche esto que es importante también de lo que es una sincronización para que usted entienda en que ustedes no pueden trabajar solos. Necesitan estar unidos, necesitan estar sincronizados en una ley del acuerdo. En la Universidad de Londres, en Londres se hizo un estudio y la idea es poder medir los latidos del corazón de los espectadores y la función a través de una música clásica, con violines, violonchelo, arpas, piano, muy bonito, muy clásico. Y observaron que en ciertas ocasiones los corazones de los espectadores empiezan a sincronizarse a través de lo que se estaba dando. Al colocar a las personas en un lugar donde los corazones estaban sincronizados a una máquina, y ahí podían ver las pulsaciones de los corazones. Al comienzo todos los corazones palpitaban cada uno a su ritmo, porque todo corazón late diferente, todo corazón. Pero llegó un momento en que estaban tan ellos expectantes y ellos estaban tan con ondas alfa. Recuerde que ondas alfa sincroniza. Ondas alfas es colocar la atención. Y ellos estaban tan expectantes, estaban gozando la música, estaban disfrutando de la melodía clásica de violines, en que todo llegó un momento en que las máquinas empiezan a palpitar al mismo tiempo. Los médicos quedaron asombrados porque lo que estaba diciendo las máquinas es que los corazones empezaron a sincronizar y empezaron a latir todos al mismo tiempo. Eso es lo que hace un buen liderazgo. Un liderazgo sano no es que él tenga la razón, que yo tengo que hacer esto, no, que hagamos esto, es una sincronización en que todos nos unimos por una misma causa. La misma causa es la sincronización. Por eso es que cuando nosotros también adoramos, lo que dice el Salmo 95, versos 5 y 6, venid y adorémonos, y adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Y ahí continúa diciendo lo importante que es venir y adorar con todo el corazón. Cuando adoramos, nos sincronizamos con el cielo. La tierra y el cielo se sincronizan en un solo acuerdo o en una sola adoración. Cuando adoramos, entonces los cerebros y corazones se pueden sincronizar. Es cuando levantamos todas las manos y todos oramos, sincronización. Cuando todos clamamos, cuando todos adoramos, sincronización. Ahora, todo líder tiene que estar sincronizado, todo el equipo. Si alguien no está en el orden y alguien dice no me gusta eso y no me parece, y usted está dentro del liderazgo, no se está sincronizando. Y a veces, muchas veces los estorbos provienen porque alguien no está conforme a lo que se le está enseñando. Alguien no está conforme con el liderazgo, alguien no está conforme con su idea. Porque aquí tenemos que nosotros ir visualizando que pueden haber rencillas, pero eso no implica en que la obra tenga que avanzar. Tenemos que nosotros a veces doblegarnos, soltar lo que somos o nuestra idea, aunque sea la idea perfecta. Pero si el liderazgo toma otra idea y quieren hacer esa idea, se respetan. Y ahí llegamos a un consenso llamado la unidad. Lo que muchas veces pasa en que cuando no hay unidad es un caos dentro de una iglesia, dentro de una organización, aún dentro de un trabajo. Porque si tú estás trabajando y cada uno hace lo que quiere, entonces no hacer esto tampoco bueno. Aplica Hebreos capítulo 3, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué hay corazones tan duros, corazones de piedra? Porque no están entendiendo. Porque los corazones de piedra no obedecen. Los corazones de piedra quieren hacer lo que ellos quieren. Los corazones de piedra dicen, no, es que mi iglesia se hacía esto, no, que mi pastor allá hacía esto, no, que yo vi un video en YouTube y allá se hacía eso, hagamos eso. El corazón de piedra no se sincroniza en una ley de acuerdo, sino quiere hacer lo que él quiera. Ahí donde entonces todo lo que hoy ya les dije como antecedente del corazón, del intestino y el cerebro que se sincronizan, es importante hacerlo. Por eso que la sincronización viene en todo lo que hagamos, cuando adoremos, cuando alabemos al Señor, cuando oremos,
cuando hagamos una reunión de liderazgo, cuando ustedes estén en la iglesia, ustedes los líderes tienen que ser los que más estén sincronizados. ¿Por qué? Porque va a llegar la gente. Y cuando llega la gente va a ver el liderazgo. Si el liderazgo no funciona, la gente no va a querer estar ahí. Pero si el liderazgo hay una unidad, todos trabajan en equipo, nadie dice, no, que hazlo tú, no, lo hago yo. Entonces, eso va a ser muy efectivo para un buen liderazgo sano. ¿Dónde más existe una sincronización entre la madre y el bebé? La madre y el bebé se sincronizan en el corazón de la madre y el hijo que laten a la misma vez. Esto es impresionante. Cuando le traen al bebé a la madre, los dos corazones ya no son dos. En ese momento los dos empiezan a palpitar porque se sincronizan, porque hay algo lindo que es una unidad. Y eso es lo que hizo Dios también. Es que cuando también pasa esto, cuando la madre le empieza a decir cosas al bebé y el bebé empieza a sonreír, o la madre le canta a su bebé y el bebé empieza a reírse, no es que se ría porque quizás ni entiende el lenguaje todavía, hasta tiene que aprender palabras. Ni siquiera entiende lo que está haciendo la mamá con sus muecas y sus señas, pero empiezan a sincronizarse a tal manera en que siente la alegría, porque la madre está demostrando alegría y el bebé se sincronizan los corazones y ambos empiezan a sonreír. Se llama sincronización, porque los corazones ya no son dos. Aquí no pueden haber en el liderazgo muchos corazones. En lo físico, en lo terrenal, hay muchos corazones, pero en el espíritu es un latir, un lenguaje, una adoración. Adorar al mismo Señor, todos adoran al mismo Señor, nadie está adorando a otro Señor, una misma lengua, una misma adoración, una misma oración, un mismo sentir de ganar almas para Cristo. Ese es un solo lenguaje. Y ahí el Señor es claro. Los cerebros se sincronizan. Cada vez que el cerebro se sincroniza con otro, es porque ambos se pueden sincronizar uno a otro. Cuando usted escucha a alguien, usted se sincroniza con esa persona. Usted cuando le entiende a la otra persona, se sincronizan los cerebros y usted se convierte en la otra persona cuando hay un común de acuerdo. Bien interesante esto. Ejemplo, hoy yo le estoy hablando algo, usted se está sincronizando con mi cerebro. Y cuando usted habla, yo me sincronizo con su cerebro. Y así empezamos a interactuar los cerebros con cerebro y buscamos la manera más efectiva para crecer y para poder avanzar. El corazón y el cerebro se comunican principalmente, mire qué interesante esto, por las áreas emocionales. Entonces, si tenemos nosotros un área emocional débil, un área emocional de una herida, que no hemos solucionado algo de un pasado, no hemos solucionado un área de un pasado, del fantasma del pasado que nos persigue ahora en el presente, entonces esa área emocional el enemigo la va a usar en tu contra. Entonces, el liderazgo sano no deberían haber heridas de un pasado, tendrían que sanarse, tendrían que ministrarse, por eso que están las consejerías. Pero principalmente los líderes son los primeros que deberían pasar por una consejería, porque si el líder no se sana, ¿cómo va a poder sanar a otro? ¿Cómo va a poder aconsejar a otro si en él mismo se cree que él no se deja aconsejar? ¿Cómo vamos a poder ministrar a otro si él mismo no se deja ministrar? ¿Cómo vamos a decir que adoremos al Señor si él mismo nunca adora al Señor? Lo hace solamente en la iglesia. Lo hace solamente cuando va a la congregación. Abre la Biblia cuando va a la iglesia. Entonces como que algo no está bien, porque todo comienza no en la iglesia. En la iglesia es un campo de aprendizaje, pero todo comienza en tu casa, en tu comunión, en el cuarto secreto, ahí donde nadie te ve, todo comienza en ese lugar. En cada latido del corazón, recuerde que el cerebro es cuando uno se sincroniza en la idea está diciendo la idea de quién soy yo, la idea de quién es usted. No es solamente un aparato que bombea el corazón, sino nos está diciendo quiénes realmente somos nosotros. Si un pinchazo de una aguja llega justo en el momento en que late el corazón, eso va a doler mucho mayor, mucho más. Cuando el corazón, recuerde que el corazón late. Si en ese momento usted se pincha con algo, ese dolor va a ser muy fuerte y muy intenso, porque fue justo en el momento del latir. Ahora, si en milisegundos o medio segundo
después no a sentir tanto el dolor como al hacerlo cuando fue el pinchazo en el mismo latir del corazón. Dato interesante todo esto porque nos ayudan a entender que lo físico, cuando se une a lo verdadero, a veces las reacciones son muy diferentes, porque cada latido está dando la percepción y abre completamente la sensibilidad más profunda. Cuando los dos están ahí, el corazón está latiendo y viene justo el pinchazo, ahí viene la sensibilidad más profunda que produce mayor dolor. Entonces es importante entender lo que hoy enseñamos. Existe la palabra memoria, que es recordar, que es recordis, que significa volver a pensar por el corazón. Cada vez que nosotros percibimos el mundo espiritual, estamos recordando lo que vemos en el mundo físico. Eso se llama recordar. Es como el mundo pasa por el corazón. Todo lo que vemos, todo lo que visualizamos pasa por el corazón. Y ahí nosotros recordamos lo que hacemos. Mire el caso de otra sincronización. Llegó un momento en que estas dos personas que no se conocían, uno es un periodista, el que está de rosado, y el otro una persona común, una persona normal, un trabajador, no se conocían. Y se les dijo que ellos se le iban a colocar la máquina para poder medir las pulsaciones de su corazón. Y ellos solamente se sientan, el otro cada uno en su lugar, y después que ellos dejaron de hablar, los corazones de ellos se empiezan a sincronizar. Mire qué interesante, llegó un momento que estos dos corazones se sincronizan después de algún momento, o sea, los dos corazones empiezan a latir. ¿Por qué? Porque el hecho de estar ahí juntos, sin conocerse, sin saber quiénes eran, sin saber dónde vivía, sin saber todo de la vida de cada uno, pero llegó un momento en que sus corazones se sincronizaron, porque se dejó ahí la ley de la unidad, una ley de un acuerdo. Por eso que cuando estamos en una iglesia tenemos que estar en acuerdo. Los líderes tienen que estar en un común acuerdo todos, para que así se sincronicen principalmente con el reino de Dios. La emoción siempre se sincroniza con los cerebros y también con el cuerpo. Todo se adapta, todo se ejecuta. Cuando se está en una comunicación con una persona, las emociones se sincronizan entre ambos cerebros y dura esa percepción hasta 3 días. Mire qué importante. ¿Qué significa esto? Que lo que hoy tú estás escuchando en esta enseñanza, esto te va a durar como 3 días. Es como un aprendizaje que te queda en el cerebro. Y en el cerebro te va a quedar por 3 días. Esos 3 días aprovéchalo de memorizar, de anotar, de tomar asuntos, de tomar la importancia. Porque son 3 días que cuando uno dice algo, van a ser 3 días en que esa persona va a estar recordando más o menos, como mínimo, lo que interactuaron en una simple conversación. ¿Cuánto más en las cosas del Señor? Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros decimos una palabra, nos sincronizamos y a la vez también la percepción de lo que estamos recibiendo, también sucede lo mismo. Lo que hablas con otra persona, ambos cerebros se sincronizan y siempre tienden a imitarse. ¿Por qué? Porque se están sincronizando. Cuando usted me está prestando atención, usted se sincroniza con mi cerebro. Eso significa que tu cerebro se parece al mío porque me estás prestando atención, ondas alfa. Y eso significa que lo que hoy estás aprendiendo te va a quedar más o menos como 3 días en que tú aprovechas esos 3 días en rumiar, en aprender. Por eso es que siempre le digo, tomen apunte, tomen nota de la enseñanza o estudien el libro y aprendan a ser buenos líderes con una responsabilidad. Mateo 18:20 también nos dice, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio nuestro. Pero esto no se trata solamente de que hayan 2 o 3, porque la escritura no está diciendo solamente donde hay 2 o 3 y listo. No solamente está diciendo donde hay 2 o 3, sino que está diciendo donde hay 2 o 3 que estén sincronizados. Porque pueden haber 2 o 3 o pueden haber miles, pero ninguno está de acuerdo. Entonces aquí cuando dice donde hay 2 o 3 que estén en común acuerdo, esa es la oración poderosa. Eso es lo que quiere decir. El liderazgo es lo mismo. Si en el liderazgo no estamos de acuerdo, somos como metal que resuena y címbalo que retiñe, pero no tiene ningún efecto. Pero si el liderazgo se une como un equipo, como una manada,
Entonces ahí está el Señor. El Señor no está en la división. El Señor está en la donde hay una coinonía, en donde todos estamos unidos. Ahí se producen los Pentecostés de Hechos 2, que cayó el Espíritu, a través del Espíritu Santo a través de sobre ellos, porque estaban en un común acuerdo, en la ley de la unidad. Entonces nos sigue aclarando los otros versos que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra, todo lo que pidieras al Padre, Dios lo va a responder. Porque esto, como Mateo también nos enseña que todo lo que pidamos al Señor, Dios lo hará. Todo lo que atemos aquí será atado en el cielo. Lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Porque todo parte también de una misma sincronización. Tú te conviertes en lo que ves. Esto es importante, para bien o para mal. Tú te conviertes en lo que escuchas. Tú te conviertes en lo que estás siendo discipulado. Porque tu mente ya va a cambiar, tu actitud va a cambiar. Hoy, al escuchar una enseñanza, tú te estás convirtiendo en la enseñanza y sobre ti está cayendo la ley de la unidad y por lo tanto tu vida no puede ser la misma. A lo que yo le preste atención, en eso me convierto. Si yo le presto atención a la palabra, a la enseñanza, en eso me voy a convertir. El problema es, ¿qué pasa si yo le presto atención a otras cosas? Porque al prestarle atención a otras cosas nos desviamos del reino. Al prestarle tu atención a las cosas del reino, tú te enfocas en el reino. Al prestarle tu atención al liderazgo, a una oración, a una adoración o al liderazgo dentro de una iglesia, tú te conviertes en un buen líder. Pero ¿qué pasa cuando tú le prestas atención en otra cosa que no sea Dios? Entonces ahí en eso también tú te conviertes. Es como cuando le prestamos atención a lo siguiente. Cuando le prestamos atención a películas de terror, en eso nos vamos a convertir. Cuando le prestamos atención a personas que les gusta ver estas películas y siempre lo he dicho, no vean películas de terror porque en eso traen espíritu. Cuando le prestamos nosotros atención a un problema, cuando estamos tan deprimidos, pensamos que no vamos a salir y no vamos a luchar y estamos tan deprimidos, le prestamos atención a eso. Cuando también le prestamos nosotros tanta atención lo que en un accidente, le prestamos toda esa atención, en eso nos convertimos, quedamos mal por un accidente. Comienzan los miedos, las frustraciones, el corazón se empieza a acelerar. Todo eso es porque prestamos atención a algo. O como cuando le prestamos atención a películas como Zombies o cualquier película que fuera del orden, en lo que nosotros le prestemos atención, en eso nos vamos a convertir. Pero ¿por qué nosotros no le prestamos atención a la palabra? ¿Por qué no le prestamos atención a la unidad? ¿Por qué no le prestamos atención al liderazgo? Le prestamos atención a una novela. Le prestamos atención más a un partido de fútbol. Le prestamos más atención a una comida que a las cosas del reino. Por eso que muchas veces estamos como estamos, porque nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestro intestino, no estamos sincronizándolo. Y estos tres siempre tienen que estar sincronizados. Ninguno puede decir que no puede estar sincronizado. Estos tres están sincronizados. Asimismo, es el liderazgo. Un buen liderato es cuando nosotros estamos concentrados en algo. A lo que prestas tu atención no es solo perder el tiempo a ver a las personas que nos aportan o que no nos aportan, sino que tu cerebro se sincroniza con lo que ves. Y el cerebro está aprendiendo hoy lo que se te está enseñando. A través entonces, ya terminando esta enseñanza de sincronización, cuán importante nosotros que le prestemos atención a lo que estamos dando, a lo que estamos siendo enseñados, a lo que estamos aprendiendo, porque eso nos va a ayudar mucho. Pero cuando nosotros le prestamos atención a la rabia, le prestamos atención, en eso nos vamos a convertir. Esto también está comprobado de que esto lo ha enseñado también neurología, neurociencia está comprobado también de que cuando nosotros le prestamos atención a un dolor, a una rabia, en eso nos vamos a convertir, porque tú caes en el mismo juego. Cuando tú empiezas a rebatir a otra persona y los dos caen en la ira, los dos caen ahí en el dolor, se convierte en uno otro en rabia, el otro en rabia y se sincroniza la rabia. Mire qué interesante que todo en el mundo espiritual se puede sincronizar. Y también se comprobó que cuando una persona ve a otra persona que le está gritando, eso le va a afectar mucho más por el área emocional.
Por eso que cuando alguien te grite, no lo mira a los ojos. Trata de no mirarlo a los ojos. Por eso que, ¿por qué muchas veces las personas dicen, mírame a los ojos? Porque quieren que esa rabia que está recibiendo sea transmitida a ti, que es muy diferente a algo sano, que es muy diferente a algo bueno de decirle, hijito, mírame a los ojos, yo te voy a enseñar una palabra. O el líder le dice, hijito, hijita, mírame a los ojos, yo te voy a decir una verdad por la palabra. Es muy diferente al trato que hoy le estoy mostrando en la imagen, porque aquí hay rabia, hay rencor. Y a veces las personas toman abuso de autoridad, le dicen, no, tienes que escucharme, mírame a los ojos cuando yo te estoy mirando, abuso de autoridad. Entonces, el mirar al ojo, para bien o para mal, nos puede afectar. Interesante todo eso. Ahora, ¿qué pasa también en el colegio cuando también se sincroniza el niño con la maestra? Porque los niños copiarán la idea del profesor. ¿Por qué? Porque los niños se van a sincronizar con la maestra, con el maestro, o los que están en la universidad. Entonces aprenden tanto de ellos que después les pueden cambiar su forma de pensar. Hemos tenido muchos casos en que los niños llegan después a la casa y muchos entran rebeldes. Otros pierden la percepción cuando principalmente entran a la universidad y le empiezan a dar clases de filosofía y empiezan a darle clases que los llevan a desviarlo, como que Dios no existe, en que todos son fábulas, y después la persona cuando llega a su casa les cambia las ideas en que después ya dejan de creer en Dios. ¿Por qué? Porque se sincronizaron con el profesor o la profesora. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de qué estamos escuchando. Se hizo un experimento también en Israel, en la universidad en Israel, donde se colocó una madre con instrumentos para que puedan medir los corazones. Y otros bebés también, de otras madres habían. Y a estos bebés, cada vez que hacían pasar al bebé la madre reaccionaba. La madre no sabía cuál era su bebé. Solamente se lo pasaban a ella, pero ella no veía, era como que le colocaron una venda para hacer un experimento, nada más. Y mira interesante lo que llegaron. Entonces la mamita estaba acostada en su cama, le colocaron la venda y le iban pasando diferentes bebés y ella los abrazaba. Y los corazones actuaban diferentes. Cada uno con su máquina actuaban los corazones diferentes. Entonces llegó un momento en que pasaron varios bebés y el corazón de la madre, algo empieza a suceder. En los bebés diferentes, los corazones actuaban diferentes. Pero cuando le trajeron al bebé de la madre, el corazón de la madre se sincroniza con su hijo y ambos empiezan a latir, ya no uno ni dos, sino sincronizados. Mire lo que hace la ley física. La ley física no habla de la ley del acuerdo. La ley biológica no habla de la ley del acuerdo. Y la ley espiritual también nos dice de la ley del acuerdo. La oración unánime en un equipo, en manada, no solo. Hoy a través entonces de esta enseñanza podemos ver que los corazones se pueden sincronizar. Y esto pasa al mundo físico y con mayor también en el mundo espiritual. Si nosotros nos sincronizamos como un equipo, como un trabajo, entonces vamos a poder ser más efectivos en todo nuestro llamado, en todo lo que hoy podemos nosotros dar. Por eso que en lo malo se pueden sincronizar a través de la vista, pero también a través de lo bueno. Porque la sincronización más fuerte, mire interesante esto, está a través de esto, de lo que usted puede visualizar, a través de la mirada sincera. Ahí está la sincronización más fuerte que puede percibir el ser humano. Por eso siempre, si usted transmite hacia sus ojos, hacia otra persona, una confianza, la otra persona inmediatamente se va a sincronizar. Pero si usted a través de su ojo da rabia, da enojo, da ira, es peligroso, porque la acción más sincronizada es a través de la vista. Tenemos que tener cuidado también porque los ojos revelan la ventana del alma y reflejan tristeza, los miedos, los anhelos, y muchas veces una mirada, como hay un dicho, una mirada dice más que 1000 palabras. ¿Y qué dice la escritura de esto? Proverbios 15:30. La luz de tus ojos alegra el corazón. Mire qué interesante. La luz de tus ojos alegra el corazón. Versión castellana. Una mirada radiante alegra el corazón de una buena noticia que conforta los huesos, que los huesos se asientan los espíritus. Versión Jerusalén.
Una mirada luminosa alegra el corazón. Una buena noticia reanima el vigor. Versión NRV, la luz de los ojos alegra el corazón. Y una buena noticia fortalece los huesos. Mire qué interesante todo lo que puede hacer una linda mirada. Una mirada benevolente alegra el corazón. Una buena noticia reanima la fuerza. Esto nos está diciendo lo que decía anteriormente, que a través de la sincronización más fuerte que nosotros tenemos como ser humano, está a través de la vista, a través de lo que decimos, pero también a través de lo negativo. Por eso, si hay alguien gritándote, si te ofende con palabras, no mires a los ojos, porque la sincronización más fuerte, eso te va a hacer más daño. Evita la mirada. Da vuelta la mirada, agacha la mirada, pero no le des la mirada, porque la sincronización más fuerte se produce visual. Y la comunicación más fuerte al corazón también es visual. Y la comunicación más fuerte al cerebro también es visual. El problema de esto es que hay memoria. Entonces, cuando tú miras esa rabia, miras ese rencor, después eso se queda en una memoria y después puede hasta soñar con eso o puede andar muchos días frustrado porque tú sincronizaste una rabia, un dolor y la llevaste a los hipocampos donde están las memorias. Pero mire qué interesante que la mirada que nosotros podemos ver aquí en la imagen es muy diferente a la que mostraba. Fíjese la imagen, lo voy a mostrar de nuevo para que puedan entender bien el tema. Cuando nosotros vemos esta imagen de esta mirada de odio, de rencor, de rabia, nosotros nos contagiamos y nos contaminamos de esa mirada. Pero cuando vemos una mirada ya muy diferente, como la que ve en pantalla, es mucho mejor. El líder tiene que tener esa mirada. Una mirada de mirar a los demás como a sí mismo, de mirar a los demás no con egoísmo, de mirar a los demás no con celos ministeriales, de mirar al hermano como a sí mismo, para que así pueda haber una sincronización. Y qué bonito es que nosotros nos sincronicemos como hermanos, que salgan los odios, que salgan las asperezas. Si hay asperezas dentro del liderazgo, háblenlo. No lo dejen pasar, háblenlo, vayan con la persona afectada y díganle, yo siento esto, o yo pido perdón, te pido que me perdones porque hablé mal de ti. Tienen que sanarse, no dejen que pase mucho tiempo, porque al dejar que pase mucho tiempo, ustedes van a ser afectados, no solamente en su mente, sino también en su espíritu. Y termino con lo que decía anteriormente. Hasta 5 metros se puede sincronizar un cerebro. Esto es impactante. ¿Qué está diciendo en esta enseñanza? Que una persona, imagínense cuántas personas pasan a nuestro alrededor. Cuando usted va en el metro, cuando usted va en el taxi, cuando usted va en la calle, ¿cuántas personas no pasan a su alrededor? Y el cerebro tiende a sincronizar. Es como algo de lo que es la ley del acuerdo. Y en la ley del acuerdo, el cerebro tiende solo a sincronizarse con otro cerebro y a lo mejor tú no te das cuenta. Por eso tú escuchaste al otro que dijo algo y de repente tú eso lo hiciste propio. O la otra persona le pasó un accidente y se sincronizó con lo que estaba contando y tú estabas escuchando que la otra persona estaba contando un accidente y eso te tocó a ti y tú quedas mal. Mire qué interesante. O tú vas en el metro y estás escuchando a la persona que está hablando de una enfermedad y eso te tocó a ti, te sincronizaste y después tú quedaste mal. Mire qué importante todo lo que hoy hemos aprendido a través de algo tan simple que quizás no lo habíamos tomado en cuenta sobre la sincronización del cerebro. El cerebro se puede sincronizar. El cerebro puede estar sincronizado con otra persona. Por eso es que siempre es bueno ser transparente, dar la mirada, no esconder la mirada. Y dentro de cuando usted ministra a una persona, y mire qué interesante, y esto también es parte de psicología, porque uno aprende de todo. Cuando tú le hablas a una persona y está en una consejería, y esa persona como que no te da la vista, y como que agacha la cabeza y te habla, te conversa, es porque hay algo que pasa en su alma. Significa que algo oculta o no te están diciendo la verdad. Son dos cosas importantes. Analice todo esto para ustedes que son consejeros. Le estoy enseñando neurología, le estoy enseñando neurociencia, le estoy enseñando psicología. Aquí vamos a salir todos neurólogos. Aleluya. Pero qué importante, hermano, pequeños detalles, pero nos ayudan a ser un buen líder.
Ahora, que si la persona no te está dando la mirada, no es para que tú le enrostes y decirle, no, tú tienes que darme la mirada porque yo aprendí del pastor Alejandro que me dijo esto en psicología, en neurología. No, no es para que tú lo confrontes, para que tú ya estés atento y ahí tú sabes qué tienes que hacer. Tratar de decirle, hijito, si hay algo que tú quieras decir, háblalo. Si hay algo que tú ocultas, hablemos, conversemos. Tú tienes que buscar la confianza para ganarte a esa persona, no es para que lo confronte. Pero mire todo lo que estamos aprendiendo hoy. Por eso, gloria a Dios, por todo lo que nosotros tenemos. Y termino con lo siguiente. Voy a llamar a mi amigo el cerebro. Este es mi amigo el cerebro. El cerebro, todo lo que hoy le mencioné, está en 1,5. 1,5. Esto mide 1,5 en el cerebro. 1,5, lo he enseñado en otras clases también, que el 1,5 es el número 15. La misericordia, su valor numérico en gematría es número 15. Anoten eso, que es importante. En gematría, no geometría, gematría, ¿qué es gematría? Los números son letras y las letras son números. En gematría la palabra misericordia tiene que ver con el número 15. Por eso que el número 15 está en el lugar del atrio, está en el lugar santísimo, el número 15 está aquí, porque el Señor tiene misericordia de nosotros, y cuando el Señor tiene misericordia de nosotros, ahí estamos. Entonces, toda área que tú puedas recibir, siempre va a ir en una de estas dos, de izquierda o derecha, que se llama la amígdala del cerebro. Esto ya no está en la clase del libro, pero va a quedar grabado. La amígdala del cerebro es algo que está en la parte frontal, pero al lado izquierdo o derecho. Es pequeña como una almendra, pequeñita, está aquí al lado, en cada lado, izquierdo y derecho. Esa es la que se asientan todas las emociones. Ahí se asientan absolutamente todas las emociones del alma. La amígdala del cerebro, no la amígdala de la garganta, que es otro tema. Hablo de la amígdala del cerebro. Y ahí se asientan todas las emociones, los deseos, los placeres, el amor, todo lo que sea lindo se asienta ahí en la amígdala del cerebro. Ahora, si esa amígdala del cerebro tiene una área afectada, se va a ir también a la otra área que es el hipocampo. El hipocampo es todo lo que está adelante, la corteza prefrontal que actúa hacia los lados, porque el cerebro no es uno, son dos. Entonces, esa amígdala del cerebro, si tiene una herida, ¿dónde se va a ir esa herida? Se va a ir en el interior. Y cuando se va en el interior, ahí se va a ir a otra área, en que en esa otra área del cerebro se va a ir a lo hipocampo. ¿Y qué hay dentro de lo hipocampo? Ahí no sé si usted calza a ver, ahí dice memoria. ¿Qué significa memoria? En que la herida se va a ir ahí a la memoria. Ahí. Ahí se va a ir la herida, a la memoria. Y cuando se va a la memoria, ¿qué después hay que hacer? Una sanidad, una administración. ¿Por qué? Porque se dio lugar a eso. Entonces, lo importante en que nosotros tenemos que tener cuidado en sanar nuestro cerebro, aún en lo que comemos. Porque todo lo que comemos, si comemos mal, aún en eso nos convertimos. Si comemos bien, aún vamos a funcionar mucho mejor. El tema de hoy, sincronización. Aleluya. Espero hayan entendido y cuán importante es sincronizarnos como líder y aún también como personas y como hermanos.